El regreso de la justicia. El viento otoñal azotaba las calles de San Miguel mientras Dolores Ramírez, una mujer de 62 años, permanecía sentada en la banca del parque municipal con dos maletas gastadas a sus pies. Sus manos, marcadas por décadas de trabajo duro, temblaban ligeramente mientras sostenía una fotografía enmarcada, la imagen de su difunto esposo junto a la casa que habían construido con tanto esfuerzo y sacrificio. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas arrugadas, testigos de una vida llena de alegrías y penas, pero nunca de una humillación como la que acababa de sufrir. Apenas 3 horas antes, Dolores había sido expulsada de su propio hogar por Javier, su yerno, quien acababa de salir de la cárcel después de cumplir una condena de 4 años por fraude. Lo que más le dolía no eran las palabras crueles de Javier, sino el silencio cómplice de su hija Marisol, quien permaneció callada, con la mirada baja, mientras su madre era echada a la calle como si fuera una extraña. «Esta casa ahora es mía», había declarado Javier con una sonrisa maliciosa, mostrando los documentos falsificados que supuestamente le daban la propiedad. «Tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte, vieja. Ya has vivido suficiente tiempo a costa nuestra». Dolores había intentado razonar con su hija, recordarle que aquella casa representaba 30 años de trabajo honesto, que había sido comprada con el sudor de su frente y la de su padre, mucho antes de que Javier apareciera en sus vidas. Pero Marisol, atrapada en una telaraña de manipulación y miedo, solo había murmurado: «Lo siento, mamá. Es mejor así». Lo que Javier y Marisol no sabían era que Dolores, en los últimos 2 años, había encontrado el amor nuevamente. Eduardo Mendoza, el respetado jefe de policía de San Miguel, había entrado en su vida de manera inesperada durante una recaudación de fondos para el hospital donde ella trabajaba como enfermera. Desde entonces, habían construido una relación sólida basada en el respeto mutuo y un amor maduro que solo la experiencia de los años puede brindar. Dolores había mantenido su relación en privado, no por vergüenza, sino porque sabía que a Javier no le agradaría saber que ella tenía conexiones con la policía. Eduardo conocía perfectamente el caso de su yerno, de hecho, había supervisado personalmente la investigación que lo llevó a prisión por estafar a decenas de ancianos con un esquema de inversiones fraudulentas. Con manos temblorosas, Dolores sacó su teléfono y marcó el número de Eduardo. Su voz se quebró al contarle lo sucedido, cómo había sido expulsada de su propia casa, cómo su hija había permitido tal injusticia. «Mi amor, no te preocupes», la voz de Eduardo sonaba tranquila pero firme. «Quédate donde estás. Voy para allá inmediatamente». En menos de 20 minutos, 3 patrullas y el vehículo personal de Eduardo se detuvieron junto al parque. Eduardo bajó de su auto, imponente en su uniforme oficial, pero sus ojos se suavizaron al ver a Dolores. Se acercó a ella y la abrazó con fuerza, susurrándole palabras de consuelo antes de dirigirse con paso decidido hacia la casa que legítimamente le pertenecía a ella. El rostro de Javier se transformó en una máscara de terror cuando abrió la puerta y se encontró cara a cara con el jefe de policía. Marisol, que estaba detrás de él, dejó escapar un grito ahogado al reconocer a Eduardo, a quien había visto algunas veces en las noticias locales pero nunca había asociado con su madre. «Señor Javier Morales», comenzó Eduardo con voz firme y profesional, «tengo entendido que ha decidido apropiarse ilegalmente de una propiedad que no le pertenece y ha expulsado a su legítima dueña mediante amenazas e intimidación. ¿Está consciente de que esto constituye varios delitos graves?». Javier intentó balbucear una explicación, pero Eduardo lo interrumpió, mostrando una carpeta con documentos. «Además, tenemos evidencia de que ha estado contactando a sus antiguos cómplices desde la prisión, violando las condiciones de su libertad condicional. ¿Quiere que discutamos esto también?». Marisol, viendo por primera vez la verdadera magnitud de la situación, comenzó a llorar. Dolores, que había seguido a Eduardo hasta la entrada, sintió que su corazón se partía al ver a su hija así, pero sabía que era necesario que la verdad saliera a la luz. «Tienen exactamente 30 minutos para recoger sus pertenencias personales», declaró Eduardo.
La casa pertenece legalmente a la señora Dolores Ramírez, y si no cumplen con esta orden, el señor Morales será arrestado inmediatamente por múltiples cargos. Javier, acorralado y mostrando su verdadera naturaleza, intentó escapar por la puerta trasera, pero dos oficiales ya lo esperaban allí. Fue esposado mientras gritaba amenazas y acusaciones sin sentido. Marisol, finalmente despertando de años de manipulación, se derrumbó en los brazos de su madre. Mamá, perdóname, sollozó Marisol. He sido una tonta, una ingrata. Todo este tiempo, tú tenías razón sobre él. Dolores abrazó a su hija, las lágrimas corriendo por ambos rostros, mientras Eduardo supervisaba el arresto de Javier y la recolección de evidencia que probaría sus nuevos delitos. Las semanas siguientes fueron de profunda transformación para la familia Ramírez. Javier fue enviado de vuelta a prisión, esta vez con una sentencia más larga por sus nuevos delitos y la violación de su libertad condicional. Marisol comenzó terapia para recuperarse del abuso psicológico que había sufrido durante años, y poco a poco, la relación entre madre e hija comenzó a sanar. Dolores y Eduardo decidieron que era momento de hacer pública su relación. Se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, que ahora se había convertido en un símbolo de victoria y nuevo comienzo. Marisol fue la dama de honor de su madre, un gesto que simbolizaba la reconciliación y el perdón. La historia de Dolores se convirtió en un testimonio de esperanza para muchas mujeres en situaciones similares. Junto con Eduardo, establecieron una fundación para ayudar a víctimas de abuso doméstico y estafas, utilizando su experiencia para guiar a otros hacia la libertad y la justicia. La casa que una vez fue escenario de dolor se transformó en un hogar lleno de amor y segundas oportunidades. Dolores y Eduardo abrieron sus puertas a grupos de apoyo y reuniones comunitarias, convirtiendo su historia en una fuente de inspiración para otros. Marisol, con el tiempo, se convirtió en consejera en la fundación de sus padres, utilizando su propia experiencia para ayudar a otras personas a reconocer y escapar de relaciones tóxicas. Su proceso de sanación la llevó a estudiar psicología, especializándose en trauma y recuperación. Un año después de los acontecimientos que cambiaron sus vidas, Dolores estaba sentada en el porche de su casa, disfrutando de la tranquilidad del atardecer, cuando Marisol se acercó con una taza de té y se sentó a su lado. Mamá, comenzó Marisol con voz suave, nunca te he preguntado cómo conociste a Eduardo. Debe haber sido el destino que encontraras a alguien tan maravilloso justo cuando más lo necesitabas. Dolores sonrió, recordando aquel primer encuentro en la gala benéfica del hospital. A veces, hija, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. Eduardo apareció en mi vida en un momento en que había perdido la esperanza en el amor. Nunca imaginé que a mi edad podría sentir mariposas en el estómago nuevamente. ¿Y por qué nunca me hablaste de él?, preguntó Marisol, aunque en el fondo conocía la respuesta. Intenté hacerlo muchas veces, respondió Dolores con un suspiro. Pero cada vez que mencionaba algo sobre mi vida, Javier encontraba la manera de cambiar el tema o de hacerme sentir insignificante. Y tú, parecías tan distante, tan atrapada en su mundo, que temía que si te contaba sobre Eduardo, Javier lo utilizaría para alejarte aún más de mí. Marisol tomó la mano de su madre, sus ojos llenos de arrepentimiento. Lo siento tanto, mamá. Permití que Javier me separara de ti, de mis amigos, de todo lo que era importante. No sé cómo pude ser tan ciega. El amor puede cegarnos a todos, respondió Dolores con sabiduría. Lo importante es que ahora estás encontrando tu propio camino, tu propia fuerza. En ese momento, Eduardo salió al porche, llevando una bandeja con galletas recién horneadas. Su presencia irradiaba seguridad y calidez, y la sonrisa que le dedicó a Dolores estaba llena de un amor profundo y verdadero. Mis dos mujeres favoritas, dijo con afecto. ¿Interrumpo algo importante? Solo estábamos recordando cómo el destino nos reunió a todos, respondió Dolores, haciendo espacio para que se sentara junto a ella. Eduardo tomó asiento y pasó su brazo alrededor de los hombros de Dolores.
Sabes, a veces pienso que todo lo que pasamos fue necesario para llegar a este momento. Si Javier no hubiera mostrado su verdadera cara, quizás nunca habríamos formado esta familia. Marisol asintió, pensativa. Es extraño cómo funciona la vida. Lo que parecía ser el final resultó ser solo el comienzo de algo mucho mejor. La conversación continuó mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. La casa, que una vez había sido escenario de tanto dolor, ahora resonaba con risas y conversaciones sinceras. Las heridas del pasado comenzaban a cicatrizar, transformándose en lecciones valiosas sobre el amor, el perdón y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. En los meses siguientes, la fundación que Dolores y Eduardo habían establecido creció exponencialmente. Nuevos Comienzos, como la habían llamado, se convirtió en un refugio para mujeres que escapaban de relaciones abusivas, ofreciéndoles no solo un lugar seguro, sino también herramientas para reconstruir sus vidas. Marisol se convirtió en una pieza fundamental de la fundación, compartiendo su historia con valentía y honestidad. Su testimonio resonaba profundamente con muchas mujeres que se veían reflejadas en su experiencia, y su proceso de recuperación servía como prueba viviente de que era posible romper el ciclo del abuso. La noticia de Javier llegó un día de primavera. Había sido sentenciado a 15 años adicionales por nuevos cargos de fraude que se habían descubierto durante la investigación. Marisol recibió la noticia con una mezcla de alivio y tristeza, no por el hombre que la había manipulado durante años, sino por el tiempo perdido y las heridas que aún estaban sanando. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Dolores cuando le dio la noticia. Marisol reflexionó por un momento antes de responder. Me siento libre. Como si finalmente pudiera respirar sin miedo. Es extraño, pero ya no siento odio hacia él, solo lástima. Javier nunca conocerá lo que es el amor verdadero, nunca experimentará la paz que viene de vivir con honestidad. Dolores abrazó a su hija, orgullosa de la mujer fuerte y compasiva en la que se estaba convirtiendo. Esa es la verdadera libertad, hija. Cuando el odio ya no tiene poder sobre ti. La vida en la casa Ramírez Mendoza encontró un nuevo ritmo. Eduardo, aunque seguía siendo el jefe de policía, había comenzado a delegar más responsabilidades para pasar más tiempo con su nueva familia. Dolores continuaba trabajando en el hospital, pero ahora lo hacía por elección, no por necesidad. Y Marisol, además de su trabajo en la fundación, había regresado a la universidad para terminar la carrera que había abandonado cuando conoció a Javier. Las cenas familiares se convirtieron en una tradición sagrada, un momento para compartir las experiencias del día, celebrar los pequeños triunfos y apoyarse mutuamente en los desafíos. A menudo, se unían a ellos los amigos que habían estado junto a Dolores en sus momentos más difíciles, creando una familia extendida unida por el amor y la lealtad. En el segundo aniversario de su boda, Eduardo sorprendió a Dolores con un viaje a París, un sueño que ella había tenido desde joven pero que nunca había podido realizar. Mientras paseaban por las orillas del Sena, bajo la luz dorada del atardecer, Dolores no pudo evitar reflexionar sobre el increíble giro que había dado su vida. ¿En qué piensas?, preguntó Eduardo, notando su mirada contemplativa. En cómo la vida puede cambiar completamente en un instante, respondió ella. Hace 2 años estaba sentada en una banca del parque, sintiendo que lo había perdido todo. Y ahora estoy aquí, contigo, viviendo un sueño que ni siquiera me atrevía a imaginar. Eduardo tomó su mano y la besó con ternura. Tú te mereces esto y mucho más, mi amor. Tu fuerza, tu dignidad, tu capacidad para perdonar, esas son las cualidades que me enamoraron de ti. De regreso en San Miguel, encontraron a Marisol radiante con noticias propias. Había conocido a alguien, un profesor de literatura en la universidad, un hombre amable y respetuoso que la trataba como igual. Dolores y Eduardo observaron con alegría cómo su hija navegaba esta nueva relación con cautela pero también con esperanza, aplicando las lecciones aprendidas de su doloroso pasado. La casa,
que una vez había sido campo de batalla, se había transformado en un santuario de paz y amor. Las risas habían reemplazado a las lágrimas, las conversaciones sinceras habían sustituido a los silencios tensos. Y en el centro de todo estaba Dolores, una mujer que había encontrado la fuerza para levantarse después de ser derribada, que había descubierto que nunca es tarde para reclamar la justicia y el amor que merecía.